Hermanos, estamos de regreso en este tu programa Amando tu Iglesia. Yo soy Carlos Flores y estamos con el tema de Pentecostés hoy. Estamos hablando de la necesidad de todos los días pedir al Espíritu Santo y de una forma muy especial en la que la iglesia entera, en todo el mundo, a todas horas hay alguna misa y en la que estamos, la iglesia pide a través de la liturgia, pide esta actualización del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y estamos hablando de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la necesidad de los dones en nuestras vidas para que sostiene nuestra moral, nuestro vivir, nuestro testimonio en la tierra. Bien, en este segmento quiero hablar de la santidad. Muchas personas habrán intentado alguna vez entrar en algún proyecto de ascética, es decir, en un proyecto de mejoría espiritual o simplemente sin saber uno ha tratado pues de ponerse bien con Dios, confesarse, comulgar y tratar de evitar los errores y pecados que normalmente cometemos. Y vemos que es sumamente imposible porque es mucha la inercia, nos jala muy fuerte la tendencia de la carne. A eso le sumamos las tentaciones del maligno y a las necesidades que muchas veces nos piden, nos hace ser faltos en la caridad con nuestros hermanos. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que la santidad es una caricatura, es algo inalcanzable, es algo que algunas personas lo habrán alcanzado y peor aún, a lo mejor llegamos a pensar que simplemente es imposible. Mas sin embargo, hermanos, eso no es así. La santidad es un camino, evidentemente, es un camino. Y su nombre, el mismo nombre de santidad trae como parte lo que es lo santo. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Hermano, tú no puedes entrar en el camino de la santidad sin el Espíritu Santo. Hermano, es necesario que tú explícitamente pidas a Dios entrar en el camino de la santidad. Hermano, es necesario que día a día tú reconozcas la necesidad y pidas al Espíritu Santo. Esto es muy importante, reconocer nuestra pequeñez, reconocer nuestra ineficiencia y reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, pedirle a Dios que tome, darte como esclavo, entregarte como esclavo al Señor. El Señor es lo que quiere corazones que reconozcan su pequeñez, que reconozcan. Fíjate bien, te voy a dar un ejemplo. Es muy común que nosotros cuando vamos a confesarnos salimos como si no pesáramos nada. Salimos, nos sentimos ligeros, realmente se siente algo diferente. Vemos, esto es evidente, es una forma física que muchas veces la experimentamos. Entonces, fíjate bien, qué importante es quitarnos esos pesos a través de la acción del Espíritu Santo. Pero bien, aquí lo importante es de que una vez que tú te decides, que tú vives esa experiencia de la confesión, por ejemplo, muchas veces cometemos el error de tener una actitud de que nos sentimos merecedores de la Eucaristía y vamos y comulgamos y nos sentimos como que nunca hubiéramos pecado. Mas sin embargo, hermanos, el hecho de que se nos perdonen nuestros pecados no es obra de nosotros, no es obra de nosotros el ir con un sacerdote y hacer la confesión. No es gracia de nosotros, sino es gracia de Dios. Entonces, aún así, estando en estado de gracia, tenemos que reconocer ante el Señor
que estamos en ese momento gracias a Él y que sin Él seríamos los peores del mundo. Es muy importante que lo reconozcas. Es una actitud necesaria para que tú puedas vivir y caminar a través de la santidad. Y no solamente que sean intentos fallidos. Ahora bien, todos en la iglesia, todos tenemos la posibilidad de vivir la santidad. Todos tenemos la oportunidad de integrar en nuestra vida, en lo que seamos, en lo que estemos trabajando, en los medios que estemos, tenemos la posibilidad de entrar en el camino de la santidad. Que si bien muchas veces el Señor nos va guiando y muchas veces tenemos caídas. Claro que tenemos caídas, más cuando le damos un poco, cuando descuidamos nuestra parte espiritual por las cuestiones del trabajo, de la vida diaria. Y eso obviamente que es una forma de saber, de darnos cuenta de que nosotros tenemos que estar conectados a esa red de amor que es Dios. Si no dejamos, una vez que tú te desconectas, pues dejas de tener esa caridad, esa misericordia, ese amor que necesitas para la vida de la santidad. Pero bien, es importante que la iglesia dé testimonio de santidad. Es muy importante porque muchas veces hay gente que cuando intenta acercarse a la iglesia, nosotros que estamos dentro trabajando, los espantamos con nuestra actitud, los espantamos con nuestra falta de caridad, los espantamos con nuestras actitudes amargas, agrias. Y obviamente en otra iglesia donde muy evidentemente viven en base al error, pero bien, los tratan bien de una forma de cuestiones y se nos van. Y tú podrás decir, pero es que no importa, es que uno debe de poner el esfuerzo. Y sí puedes poner cualquier pretexto. Ahí es cuando nos podemos dar cuenta de que hace falta el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios que esté cuidando todas nuestras actitudes, que nos esté sosteniendo. Porque si bien nosotros tenemos la tendencia al mal carácter, a errores y demás cosas, es el Espíritu Santo el que nos va a ir depurando ese tipo de cosas. Lamentablemente muchas veces en el camino de la santidad pues tenemos tropiezos, pero también esos tropiezos son enseñanza para nosotros mismos de entender a los demás que tropiezan. ¿Cuántas veces nosotros quizá vamos en el camino, apenas iniciando el camino de la santidad, y vemos caer a otro y o sea, es una crítica total porque mira, fíjate qué poco esfuerzo pone? Y bueno, aquí vienen las críticas. Hermanos, tenemos que tener la caridad, tenemos que tener la comprensión. Si bien Pablo lo dice, que el amor todo lo comprende, todo lo entiende, todo lo espera. Y lamentablemente muchas veces no nos gusta y no queremos hacer eso, no queremos perdonar a aquella persona que nos ofendió, no queremos perdonar a aquel sacerdote que tuvo alguna mala actitud con nosotros. Bien, ese perdón solamente se puede dar por el Espíritu de Dios, por los dones, por el amor que recibimos de Dios a través de sacramentos y de tantos medios que tenemos. Es un derroche, verdaderamente Dios ha tenido un derroche de amor para con su iglesia. Es increíble ver de qué tantas formas nosotros podemos tener acceso a ese Espíritu de Dios, a ese amor de Dios, para que nuestro corazón se llene de ese vacío que tanto que tenemos aquí. Y es evidente, tenemos la oración, tenemos los sacramentos, tenemos infinidad de cosas, hermano. Infinidad, el servicio a los demás. Muchas veces cuando estamos en el servicio, evidentemente cuando nosotros aceptamos
algún servicio por los más necesitados, evidentemente hay una acción del Espíritu Santo, pero hay que pedirlo de forma plena, de forma abundante. Necesitamos armarnos como soldados bien equipados para poder vivir día a día nuestra vida, este combate espiritual que tenemos diariamente. La iglesia en estos días, en estos tiempos en los que es más atacada, es cuando más debemos retomar con más fuerza y llamar a las filas de la iglesia a la santidad. A todos los fieles llamar a la santidad. Es cuando debemos exigir a los fieles vivir y incitar a la gente que se acerque a experimentar la vida de santidad, a nuestros sacerdotes, invitarlos a esta vida de santidad, para que seamos verdadera luz y que no seamos tropiezo, que tengamos todas aquellas posibilidades de poder contestar y de poder actuar a las necesidades actuales que la iglesia requiere, para que nuestros hijos vivan de forma íntegra en nuestra iglesia, que da protección a todo aquel que se acerca. Vamos a una pausa y regresamos.